La noche angelina todavía vibraba con el eco de 500,000 de gritos. La atmósfera del Dodger Stadium se había cargado de un magnetismo casi palpable, centrado en un solo hombre, Shohei Ohtani. Aquella no fue solo una victoria, fue un evento sismográfico que redefinió la geometría del béisbol. Ohtani, el bateador inicial y lanzador, había realizado un acto de alquimia deportiva. Escuchamos al periodista de ESPN, Jeff Passan, exclamar que este fue el momento que recalibró el béisbol, la actuación individual más dominante de los últimos 250,000 juegos. Él es el atleta más grande del planeta. Solo puede ser comparado consigo mismo. No había disidencia. El universo del béisbol se había postrado ante el milagro de lo bidireccional. Ohtani, sereno y humilde, sostenía el trofeo plateado del MVP, su sonrisa tranquila más iluminada por la gratitud que por el orgullo. «Esto es algo que ganamos en equipo», susurró, y esa simple frase resonó con la fuerza de un trueno en los corazones de los aficionados. El mundo digital ardía. «No vale 700 millones, vale 1,000 millones. Es el contrato más subestimado de la historia del deporte», clamaban los fanáticos, elevando a Ohtani de estrella a símbolo de la esperanza. Pero justo cuando la epopeya alcanzaba su cenit, el estruendo fue reemplazado por un murmullo de incredulidad. Juan Soto, el poderoso cañonero de los Mets, lanzó una declaración a los medios locales que impactó a la nación como un jarro de agua fría sobre el recién ganado MVP. Cuando el periodista preguntó por la hazaña de Ohtani, Soto esbozó una sonrisa fugaz, pero el resentimiento se alojó en sus ojos. «Francamente», disparó Soto, con un tono que mezclaba la admiración forzada con la acidez. «Reconozco su talento, pero dudo que ese título le pertenezca de verdad. Sí, lanzó espectacularmente, y sí, bateó, pero esos 3 jonrones fueron un producto del clima de Los Ángeles. Si no fuera por el viento y el rugido de la multitud, esas pelotas ni siquiera habrían tocado la pared». La habitación quedó sumida en Un reportero, notablemente ofendido, preguntó si esa actitud no carecía de respeto hacia Ohtani. La respuesta de Soto no hizo más que endurecer su postura. «Respeto», dice, «yo solo digo la verdad. Él está sobrevalorado por los medios. Claro que tiene talento, pero cuando recibes toda esa atención, la motivación es diferente. Yo también me dejo el alma en el campo. Si el MVP se decide tan fácilmente». El veneno de Soto apenas había comenzado a inyectarse en el discurso nacional. Profundizó su crítica, atacando la esencia misma de lo que significa ser un jugador más valioso. El MVP debe ser para el jugador que guía a su equipo a la victoria. Él es una estrella, sin duda, pero el verdadero MVP es el que carga con el peso de todo el equipo. Ohtani solo se está promocionando a sí mismo. Él aún no ha alcanzado todo su potencial. En los playoffs, los equipos contrarios ni siquiera se atreven a enfrentarlo con seriedad por miedo. ¿Cómo se puede evaluar a alguien en esas condiciones? Escuchamos que ayer hizo ajustes, pero decir que se adaptó totalmente es una exageración. Su mirada recorrió a los periodistas, una sonrisa despectiva en su rostro. Honestamente, estoy cansado. Su éxito bidireccional es increíble, sí, pero no lo coloca automáticamente por encima de todos los grandes que han pasado por este deporte. Hay muchos gigantes en la historia del béisbol. ¿Cómo podemos asegurar que él los ha superado a todos? El comentario de Soto sobre la posibilidad de que él mismo lo lograra bajo las mismas condiciones fue el golpe final. Dicen que nadie puede imitar a Ohtani, pero eso es porque nadie más ha tenido las mismas oportunidades o el mismo entorno. Denme las mismas condiciones, y tal vez yo también podría hacerlo. La transmisión terminó y el ciberespacio se incendió. Las redes sociales se inundaron de un coro de indignación. Insultando al MVP. Simple envidia.
que demuestre su valor primero. Los principales medios estadounidenses coincidieron en que Soto había despreciado el logro de Ohtani con una mezcla tóxica de arrogancia y celos. Pero detengámonos un momento en la geometría de... Él afirma que Ohtani está sobrevalorado y que sus jonrones fueron asistidos por el clima. Aquí es donde la pasión debe ceder ante la fría hoja de cálculo. Los analistas de rendimiento, no los poetas, los ofrecen una refutación categórica. En ese juego histórico, Ohtani no solo bateó 3 cuadrangulares, la velocidad de salida promedio de esos batazos fue de 113. «7 millas por hora», lo que, según los datos StatCast, hubiera sido jonrón en 28 de los 30 estadios de la MLB, incluyendo el riguroso Citi Field de Soto. El argumento del estadio fácil se desmorona ante la física de la pelota. Además, la envidia, como suelen decir los números, tiene un precio. Durante esa misma temporada, el valor de Ohtani como lanzador, medido por su FIP, fue de 2.91, combinado con un WRC Plus de 175 como bateador, lo que significa que creó 75% más carreras que el promedio de la liga. Soto, un bateador de élite, tenía un WRC Plus de 160. Es una diferencia sutil, pero cuando se combina con la dominación en el montículo, la narrativa cambia radicalmente. La verdad es que Soto no estaba criticando un rendimiento, estaba criticando un fenómeno que despojaba de valor a su propia excelencia de élite. La tensión alcanzó un punto de ebullición insostenible. Finalmente, el silencio administrativo se rompió. El comisionado de la MLB, Rob Manfred, apareció en el programa MLB New World, con una compostura tensa y una severidad sin precedentes. La voz de Manfred se hizo grave, cada palabra un martillazo. El MVP de Shohei Ohtani, comenzó, golpeando suavemente el escritorio, no se decidió por las cifras ni por la popularidad. Se decidió por el valor inconmensurable que demostró durante toda la temporada, un valor que está grabado en ese trofeo. Su rostro se endureció al referirse a la controversia. Los comentarios de Soto no son más que un reflejo de su propia inseguridad y frustración. Él solo ha visto la obra de Ohtani en un corto período. Ohtani no solo estableció un récord histórico en el cuarto juego, ha mantenido un rendimiento nunca antes visto a lo largo de varios años. Fue el primer jugador en la historia en ponchar a 10 bateadores y conectar 3 jonrones. Él ya es 3 veces MVP. Él ha reescrito la frontera de lo posible en el béisbol. La sala del estudio estaba en un silencio sepulcral, cada frase de Manfred resonando con el peso de la institución. Es por eso que las leyendas lo llaman el mejor jugador de todos los tiempos. Soto simplemente no puede aceptar esa realidad. No puede soportar ser comparado con el ícono de esta era y desvía la mirada de su propia incapacidad para alcanzar ese nivel. La voz de Manfred se elevó con un calor inusual. Si la envidia existe, que así sea. Si Soto pudiera lograr resultados iguales o superiores en el montículo y en el plato, yo mismo estaría feliz de entregarle cualquier premio. Pero la prueba no está en la palabra, está en el juego. Su consejo final a Soto fue lapidario. Debe entender que ser el mejor de la historia no se logra con el resultado de un solo partido. Cuando el presentador preguntó a Manfred sobre el futuro de Ohtani, el comisionado tomó una respiración profunda. Su respuesta fue corta pero definitiva. Su nombre, sin duda, será grabado en la historia del béisbol, y yo, mientras viva, continuaré recomendando a Shohei Ohtani para el Salón de la Fama. Es el respeto mínimo por las contribuciones que ha hecho a este deporte. Manfred, con convicción y orgullo evidente, sentenció. Aquel día fue una leyenda. Fue un momento que trascendió los géneros, algo que ni el mejor manga podría escribir. Esta historia es una sucesión de milagros,
y Shohei Ohtani la ha hecho realidad. Él es la cúspide del béisbol, el símbolo del concepto bidireccional, incluso superior a Babe Ruth. Desde el nacimiento de este deporte, no ha existido un jugador como él. Él es inequívocamente el mejor jugador de béisbol de todos los tiempos. Hizo una pausa dramática. Ohtani no es solo un bateador o solo un lanzador. Él es el barómetro del béisbol mismo. El momento en que balancea su bate o sube al montículo. Esa es el alma de este deporte. Justo cuando parecía que el debate se había cerrado con la intervención autoritaria de Manfred, el legendario David Ortiz, Big Papi, introdujo un giro inesperado en Fox Sports. Ortiz no atacó a Soto, ni defendió a Manfred. Él eligió una ruta completamente lateral, comparando a Ohtani, el fenómeno bidireccional de 31 años, con Cal Raleigh, el receptor de 28 años de los Marineros. La comparación inicial sonó absurda, una herejía estadística. Ortiz, con su sonrisa tranquila, comenzó su defensa. Cal Raleigh es un jugador de una fuerza increíble. Es el ancla de la ofensiva de su equipo. Sus movimientos agudos y su química con los lanzadores son espectaculares en defensa y ataque. Su presencia cambió la forma en que juegan los Marineros. Ortiz hizo una pausa, midiendo el impacto de su siguiente frase. Si hay un jugador que puede estar a su lado, ese es Shohei Ohtani. El estudio se quedó en un estado de shock controlado. Raleigh, un receptor, estaba persiguiendo una temporada histórica con 60 jonrones y 125 carreras impulsadas, liderando a su equipo a lo que podría ser su primera serie mundial en la historia de la franquicia. Él era un candidato legítimo, compitiendo con Aaron Judge. Que Ortiz lo pusiera al lado de Ohtani, el hombre que lanza y batea, fue un reconocimiento de la inmensa, aunque especializada, influencia de Raleigh. Los críticos y la prensa deportiva se abalanzaron tildando la comparación de ridícula. El portal SportsKiller criticó a Ortiz diciendo que malinterpretaba la esencia del bidireccional. Ohtani es el único jugador que ha alcanzado la cima en ambos frentes. Compararlo con un receptor es un sinsentido. Pero aquí reside el giro más profundo y la justificación final de la excelencia de Ohtani. Ortiz no estaba comparando talentos, estaba comparando impacto y valor. La verdadera refutación a la crítica de Soto no vino de la boca de Manfred, sino de esta comparación aparentemente disparatada. Ortiz explicó su postura con una convicción inquebrantable. No estoy hablando de posiciones, estoy hablando del punto donde el esfuerzo y el talento se cruzan para generar influencia. Raleigh está en ese punto ahora, y Ohtani está mucho más allá. El punto de Ortiz es que ambos son jugadores más valiosos en el sentido más puro. Son jugadores que hacen posible lo imposible para su equipo. Si Raleigh redefine la posición de receptor con un poder ofensivo nunca visto, Ohtani redefine el concepto de jugador de béisbol en sí mismo. Las críticas de Soto, la defensa apasionada de Manfred, la extraña comparación de Ortiz, todos ellos, sin querer, orbitaron alrededor del mismo hecho innegable. Shohei Ohtani no solo está en el centro del béisbol, él es el sol, la estrella gravitatoria contra la cual todos los demás, incluso los grandes como Soto o los históricos como Raleigh, deben medir su propia luz. La promesa inicial de la noche angelina, ese éxtasis de un talento sobrehumano, se resolvió no con un trofeo, sino con el entendimiento de que la controversia, la envidia y el debate solo sirven para cimentar su posición. La leyenda de Ohtani no necesita defensores, porque su juego es su verdad inmutable.